Hola, mi nombre es Constanza Evans. Bienvenidas a Mamás. ¿Alguna vez has escuchado hablar de embarazo críptico? Es un increíble fenómeno a través del cual la mente oculta el embarazo, haciendo que el cuerpo no manifieste tampoco ningún síntoma de gestación, a veces hasta el momento del parto. Esto fue lo que le sucedió a Vanessa, con quien hablamos de cómo descubrió su embarazo críptico a los 7 meses. También conversamos de cómo fue recibir a este bebé a quien no había tenido tiempo de gestar en su mente y de cómo fue adaptarse a la maternidad mientras asimilaba lo que le había sucedido. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Constanza? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por estar aquí y bienvenidas a todas a un nuevo episodio de Mamás. Hoy día vamos a conversar de un tema que quiero abordar hace mucho tiempo, que es muy interesante y de alguna forma fascinante también. Vamos a hablar de tu embarazo críptico. Estoy segura que la mayor parte de gente en la audiencia no sabe lo que es un embarazo críptico, pero lo vamos a explicar un poquito más adelante. Pero antes de que entremos en materia, me gustaría pedirte que te presentes, por favor, como es costumbre en este espacio, con tu nombre, tu edad, de dónde eres, de quién se compone tu familia y a qué te dedicas. Si necesitas ayuda en el camino, también te puedo recordar la pregunta. Ya, ok. Bueno, mi nombre es Vanessa Arauzo Bassini. Actualmente yo tengo 26 años. Ujú. Soy la segunda de 4 hermanos. Ya. Y la verdad es que la distancia entre mis hermanos y yo es bastante notoria. O sea, mi hermano tiene 27, yo tengo 26. Bueno, tiene 28, él Ujú, 26. ujú, Mi hermanita tiene 13 años o 14, no me acuerdo. ujú, Y mi hermano, el chiquito, tiene 10 años. Entonces, ujú. Wow. es bastante la diferencia entre hermanos. Está toda la gama de edades. Sí, 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 de toda variedad hay. Y bueno, yo actualmente estoy estudiando mi segunda carrera, Ujú, que es administración de empresas. Mi primera ujú, carrera es diseño y gestión de moda. ujú, Y bueno, actualmente me encuentro trabajando para el Hospital Almenara en la parte ujú, administrativa. ujú. Muy interesante. ¿Y tienes un hijo? Sí, digo, ¿Y tu hijo cómo se llama? ¿Qué edad tiene? sí. Bueno, Emiliano, él es Emiliano Santiago. Ujú, Él tiene ya, este jueves cumple de hecho 6 meses ujú, y se ha pasado súper rapidito. ujú. Súper rapidito. Bien, Vanessa, antes de que comentemos un poco qué cosa es el embarazo críptico, cuéntame un poco cómo era tu vida cuando tú, digamos, estabas en la etapa en la que te embarazaste. ¿Qué hacías? ¿Cómo era tu día a día? Esa pregunta siempre, bueno, me da risa cuando de hecho mis amigos también me la han hecho. Bueno, mira, en verdad como yo toda esta etapa no sabía que estaba embarazada, lo que yo hacía era tener mi vida como si nada. De hecho, había entrado en una etapa donde yo misma me dije a mí que ya como que quería enfocarme en crecer como mujer en todo aspecto, porque yo sentía personalmente que estaba entrando en una etapa en donde ya me proyectaba que de acá a 3 años yo ya me gustaría formar mi familia, ¿no? Ujú, Yo a partir justo del año pasado dije, ok, siento que ya llegué a esa etapa en la que tengo que empezar a trabajar un poquito más en mí como ujú, mujer, eh, ser de repente un poco más independiente, ¿no? Entonces me enfoqué en eso, en crecer como mujer, en crecer como persona. ujú, Entonces justo empecé con mi segunda carrera y ujú, dije, ya, no más, tengo que empezar mi segunda carrera. También darle duro al gym porque yo ya había empezado el gimnasio ya hace 2 años. Bueno, deporte sí he hecho ya hace cinco ujú, años, pero ujú, dije al gimnasio ya como que con más punche el año pasado, ¿no? ujú. Entonces decidí entrenar full, estar juiciosa con la alimentación. También, de hecho, estaba mucho en mi cabeza el hecho de ascender profesionalmente. Ujú. Entonces, justo estaba en esa etapa en la que yo dije, ya, me enfoco en esto y estaba en eso, ¿no? O sea, me dedicaba a estudiar, trabajar, entrenar. Y mi Claro. vida normalmente, bueno, perdón, mi día normalmente acababa a las 11 de la noche porque yo, bueno, entraba a trabajar temprano, Ujú, salía del trabajo y me iba ujú. para la universidad y de la universidad a veces me iba a entrenar, y después de entrenar me iba al Pentagonito a correr. O sea, mi día era un día así de De full, o locos. sea, era Claro, 24/7 del locos y era como para yo realmente llegar agotada a mi casa y ya no más, o sea, no hay nada claro, más. claro. Era súper intenso, estaba súper enfocada y era como intenso mentalmente, físicamente y todo, ¿no? Em, Claro. Ujú.
Y bueno, ahorita para, digamos, bajar un poco el nivel de misterio, vamos a explicar qué cosa es el embarazo críptico. El embarazo Claro. críptico es un embarazo que permanece oculto físicamente durante parte del embarazo o durante todo el embarazo, ¿no? Em, Sí. y en medio de esta vida tan intensa que estabas llevando, ¿en qué momento tú notas que algo con tu cuerpo está diferente? O sea, ¿qué es lo que te lleva a empezar a descubrir el embarazo? Sí, lo que pasa, o sea, en verdad ni siquiera fue ahí que descubrí el embarazo porque yo pasé por tres Ujú, doctores. ujú, O sea, pasé por tres doctores, imagínate, y uno de ellos también me mandaron a hacer pruebas dentro de ellas, o sea, porque no sabíamos lo que tenía. Yo simplemente describía mis síntomas, que era, en realidad siento un reflujo, ¿no? Como una ujú, gastritis en verdad normal, ujú. y, y era lo único que se puede decir que cambió en mi cuerpo, por decirlo Ujú. así, y que de alguna manera me inflamaba, pero esa inflamación me duraba, no sé, un día y al día siguiente estaba con mi abdomen normal, ¿no? Como el de una persona cuando come un poquito de más y se inflama, así era mi cuerpo. Claro. Entonces, me acuerdo que yo incluso cuando me inflamaba una vez le dije a mi hermana de broma, mira, puedo estar embarazada, le dije así, pues no, pero en verdad es algo que en verdad creo que a cualquier mujer cuando se inflamaba ha bromeado, ¿no? Pero es que era la barriga de una mujer inflamada, no de una mujer embarazada. Claro, claro. Entonces, eh, básicamente yo lo único que me di cuenta fue ese reflujo que tenía, Ujú, que ujú. me llevó a visitar a los doctores y que Claro, tú pensabas que incluso, era algo de gastro, entonces fuiste al médico claro, general, al gastroenterólogo. ¿Y qué te sí, dijeron? O sea, ¿hubo alguna sospecha de algo o fue cero? no, en realidad, uno de los tres doctores ¿Mm? dijo, ya, a ver, no sabemos qué tenemos, no sabemos qué tienes, entonces vamos a descartar mil cosas y Ujú. dentro de ellas me mandó a hacer el examen de embarazo, o sea, que era un examen de sangre, el cual salió negativo y No eso te habrá puedo creer. sido, claro, y entonces eso habrá sido en, no, ¿cuándo habrá sido? Abril, o sea, Ya, cuando yo ya tendría más de un mes, se podría decir, pues no, ya. aproximadamente. Y normalmente además Y es la prueba de sangre la que determina, porque un es test la de más efectiva. orina puede salir positivo, negativo, no es mucho más, o sea, no es tan confiable, pero normalmente la prueba Claro, es la de sangre, o sea, es la más, la beta, que sí, siempre es la que te sacan, exacto. ¿no? Sí, pero ya, yo también en verdad cuando ya se lo comenté a mi ginecóloga más adelante, ya cuando llegué el proceso de embarazo, me explicó que es porque hay mujeres que no cuentan con un tipo de hormona, realmente ahorita no me Mm, acuerdo, ok, que hace que tu cuerpo en verdad no detecte el embarazo en un examen médico, ¿no? ok, Que solamente la única manera de detectarlo es con ecografía. claro. Entonces fuiste este Es, primer médico que te hizo esa prueba y salió negativa. Entonces ya de ahí no había razón de pensar gastro. hay algo y de seguir buscando algo de Y embarazo, dije, me ¿no? voy al No gastro. gastro. Y, Claro. y me fui al gastro. Me fui Ujú. al gastro, me hicieron el examen de Helicobacter, una Helicobacter, cosa así. Eso sí, me hicieron Helicobacter. eso. Sí, también me la descartaron. Entonces, dijeron, bueno, por lo que comentas y por los resultados de los exámenes, tienes dispepsia. Incluso el doctor me tocó el vientre y me dijo, bueno, tienes un poquito de gases retenidos ahí. Y yo, bueno, gases deben ser. Y ya, y habían comidas que sí, pues me inflamaban, habían otras que no. Entonces yo entré aquí en una dieta, se supone, Ujú, que era cero alcohol y ujú, comida saludable. ujú. Entonces, de alguna manera indirectamente Ayudó, me cuidé, sobre todo el claro, alcohol, ¿no? sobre todo el alcohol. Sí. Sí, y ya de ahí, ya, o sea, en verdad yo llevé mi dieta tranquila, normal, entonces pues yo ya no sentía nada. De hecho, era como que un día, como te comenté hace un rato, podía estar inflamada y el otro día mi abdomen súper plano. Ujú, ujú. Era así de loco mi cuerpo. Y pasaban los meses y ¿cómo te iba con esta dispepsia? ¿Veías algún cambio en tu cuerpo? ¿Cómo estaba tu regla? ¿No? O sea, a medida que pasaban semanas y meses, o sea, ¿cómo estaba todo eso? Estaba buscando métodos para desinflamar el abdomen. Ujú, Dentro de ellos encontré un té de Jamaica con canela. Entonces yo era que full me lo llevaba a la oficina y juiciosamente me lo tomaba. Y empecé a ver resultados, se pueden decir ujú, así, porque en verdad sentía que otra vez como que mi abdomen seguía menos hinchadito. Entonces era algo súper loco ujú. realmente, ¿no? Y, y bueno, en, sí, era prácticamente a los 5 meses que yo sentía que ya mi abdomen incluso estaba normal, Más normal, realmente desinflamado, todo normal. bien. O sea, la hinchazón la había Sí, sentido a los 2 meses y ya a los 5 meses todo bien.
Y otros síntomas, no sé, regla, Bueno, yo ¿cómo siempre he era sido, esa parte? siempre he sido irregular. O sea, yo me acuerdo perfecto que cuando yo estaba muy chiquita, que habrá sido cuando yo estaba en cuarto, quinto año de secundaria, Ujú. yo me acuerdo que la regla no me vino 5 meses. O sea, Sí, y hay mujeres que son obviamente, así, sí, claro. claro, y obviamente yo todavía no había iniciado mi vida sexual, Ujú. entonces no había como esa pregunta, o sea, ni cruzaba por mi cabeza porque Claro. evidentemente yo todavía no estaba pues en Ujú. ese mood. Entonces, pero sí se me hizo curioso y yo desde ahí dije, ah, pues será irregular, ¿no? Ujú. Entonces, y desde ahí yo me di cuenta que sí, efectivamente era irregular y, y yo podía tener 2, 3 días de ausencia de la regla y normal. En este caso, En en esta etapa, particular, sí, ¿cómo te estaba yendo con eso? sí, en esta etapa, por decirte, eh, fue como que me vino en noviembre del 2023, Ujú. ¿ok? No me vino diciembre Ujú. del 2023, Ujú. este, pero en enero sí me vino, en febrero ya no, Ujú. y después tampoco en marzo, Ujú. tampoco en abril, pero ni por acá dije, pero para Claro. eso, o sea, si para Porque mí, para si yo ti tú había, eras irregular, o sea, claro, entonces digamos en el periodo de embarazo sí tuviste un sangrado, pero no era una regla. Y como eras irregular, no sospechaste que pudiera ser nada más que una claro, regla. porque de hecho, o sea, como te digo, mira, si me vino en enero, pero tuve ausencia febrero, marzo, abril, que son Ajá. 3 meses, Ujú. ya había incluso pasado por esa prueba de embarazo También, del claro, doctor. Claro, además, entonces, además. claro, y que Y luego tenías me el venga, abdomen plano. plano, y que en mayo me venga la regla, era como, bueno, la regla, Sí. era como, ah, cool, no, Ujú. no estoy embarazada, o sea, Claro, descartadísimo, claro. dije, ¿no? Y Descartadísimo. sensibilidad en los senos, algo de eso. Nada, 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 es más, nada. cuando me acuerdo que un amigo Vómitos, sí, náuseas, nada no, de me eso. acuerdo que un amigo incluso me mencionó, Ujú. ay, siento porque yo entré en una etapa, como te digo, de crecimiento personal y Ujú. dije, ya no quiero ir a tantas fiestas, voy a seleccionar como que más con quién sí, con quién no. Y yo Ujú. entré en ese mood, pero porque era que yo quería crecer profesionalmente como persona y como mujer, ¿no? Y mi amigo se le ocurre decirme, yo recuerdo que la mamá de mis hijos se puso así cuando estaba embarazada. No te empezaron a hacer una prueba. Le dije, pero yo ya me hice y yo no estoy embarazada, o sea, yo ya había terminado mi relación incluso, Ah, entonces no también. había forma, Ok. claro, no había forma de que yo estuviese embarazada. Ujú. Entonces, supuestamente, No había forma, no claro. había forma. Entre muchas comillas. Sí, Ajá. entonces, olvídate, no, o sea, o sea, si ya había pasado porque ya había pasado por el examen, ya incluso también me había bajado la regla, Claro, era de que la inflamación bajaba, pero no te voy claro. a mentir que sí sentía el abdomen inflamado constantemente, en eso sí Ok. no te voy a O sea, engañar. como la O sea, sensación desde adentro. claro, o Ya sea, no visualmente, pero tu claro, sensación desde adentro era esa. claro, incluso yo sentía que estaba por momentos estreñida y eso se me hacía súper raro porque yo siempre he sido de tener el metabolismo súper rápido, es Ujú. súper rápido, entonces se me hace súper extraño. Eso fue lo Ujú. único que sí como que me causó aquí un tema de Claro. algo está pasando con mi cuerpo, pero ni Mm. por acá quedé embarazada porque Claro, embarazo porque ya claro. había descartado de mil Claro, maneras estaba ya. descartado. ¿Y cómo descubres finalmente este embarazo? ¿Cómo así? ¿Qué Eso pasó? es muy esto es de verdad. Hasta ahorita yo también sigo procesando esa etapa de mi vida. Me imagino, sí. Mire que por casualidades de la vida, yo le digo a mi mamá, como que, sabes que ya no doy más porque me olvidé mencionar que yo tengo rosácea. Ujú. Ya estaba llevando un tratamiento con la Ujú. dermatóloga, pero la dermatóloga me dijo que también tendría que llevarlo con la ginecóloga. Ujú. Y siempre estuve postergando esto de, o sea, ir a la ginecóloga, pero para llevar un tratamiento por mi rosácea. No Ujú. era por otro Ujú. tema, ¿no? Claro, porque a veces los médicos Eh, tienen que trabajar en conjunto para resolver algún tema. exacto. Ujú. Entonces, bueno, lo postergué 2 meses y me acuerdo que, o sea, llegué a la ginecóloga en agosto. Y Ujú. esto fue una semana después Ujú. que yo hice mi fiesta de cumpleaños. Fiesta de Ujú. cumpleaños en la que yo estaba con una falda apretadita y que una blusa apretadita y con 1000 amigos arriba en mi terraza. Entonces, Después me vas a mandar una foto. no, es que sí, es que yo, en verdad, o sea, mira, Misa, hay gente que ya Ujú. más adelante lo contaré, Sí. que no, obviamente no creía.
esta historia mía, pero mis amigos que estuvieron en esta fiesta son testigos porque me vieron, o sea, el cuerpo, pues, ¿no? Entonces, bueno, yo llego al consultorio una semana después de mi Ujú, fiesta de cumpleaños ujú, y curiosamente mi mamá me dice, bueno, te voy a acompañar porque no sé, pues, ¿no? ¿Qué te puedan decir? O no ujú. sé, ¿no? Pero mi mamá, yo digo, quizás habrá sido el instinto materno, no lo sé, no lo sé. Pero mi mamá me acompañó Tu ángel de la y me guarda. dijo, bueno, sí, voy a ir a ponerme mis vitaminas y mientras yo estoy acá, tú ingresas al consultorio. Ujú. Yo ya, perfecto, no sé qué. Y bueno, dentro de esto, la ginecóloga me dijo, bueno, tengo que hacerte un tipo de ecografía. No recuerdo si sí, es la transvaginal. Te voy a hacer una ecografía transvaginal, ¿ya? Claro, me dio Para mí, la porque orden. esa es la ecografía que te hacen cuando no estás embarazada, ¿no? Porque así miran el útero, miran los ovarios, ¿no? Ujú. Exacto. Y entonces, yo voy con la orden, ya lo pago, todo lo tramito, llevo al consultorio y yo no sé, o sea, si es que al momento que ingrese el aparato, es que algo, en verdad, sí, yo nunca consulté, pero yo asumo que no habrá ingresado, porque yo vi que la doctora como que trataba de ingresarlo y Ujú. como que se le hizo algo extraño Claro. y, y bueno, ahí le dice a la enfermera como que, no, ¿sabes qué? Hay algo raro, ¿no? O sea, Ujú, cámbiamela por una ecografía y ujú. dijo el nombre. Una ecografía abdominal, la ecografía que Abdominal, hacen por claro. afuera. Ujú, Claro, claro. Entonces le dice a su ayudante, bueno, la enfermera le dice, cámbiame la ecografía abdominal y ujú. ya. Y me pone líquido y yo dije, bueno, no es la primera vez que me ponen el líquido, así que no era como, pero se me hizo muy extraño igual. Me pone el líquido y me empieza a ver y me dice, tú lo que estás embarazada. Y yo me quedo como, ¿qué? O sea, Wow. le dije, no, 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 yo no puedo estar embarazada, le dije, Ujú, porque yo me he hecho un examen de sangre y salió negativo. ujú. Y me dijo, no, tú estás embarazada. Y me dijo, Segurísima, ajá, 100% segura. me dijo, y es más, tienes 7 meses. Y yo, Dios. 7 meses, "Ah". siete O sea, meses. no era un mes, no eran 2 meses, eran No, 7 meses. claro. No, y sí, yo tengo amigas que descubrieron su embarazo a los 3 meses y o a los 4 meses que pensaron que era una gastritis y ya bueno, o sea, fue chocante, pero estás dentro del Sí, primer trimestre, dentro de todo, ¿no? O sea, en tu caso, claro. y es por eso que es un embarazo críptico, ¿no? Porque no es solamente que, ups, se te pasó, ups, no te diste cuenta, sino que el cuerpo ha hecho un trabajo de ocultación del embarazo, que es muy diferente Claro. de que no detectas tu embarazo en el primer trimestre, ¿no? Porque Es tu que abdomen era plano. no, y olvídate, me olvidé mencionarte que yo hice muchas de las cosas que están prohibidas, como decolorarme el cabello, hacerme el Ujú, laseado, ujú. Deporte, medicarme. tu nivel de deporte también era como avanzado, Era ¿no? muy fuerte, era muy En fuerte. algún punto me mencionaste que levantabas peso. Sí, levantaba, lo que pasa es que cuando dentro de mi entrenamiento de piernas y de glúteos era que hacía hip thrust y Ujú. me ponía la barra de 180 Claro. kilos en el útero prácticamente, o sea, eso Wow. está totalmente prohibido, aparte de que medicarme por Claro. casi 2 meses seguidos, o sea, Ujú, está súper prohibido. ujú. Bueno, llegué al consultorio, me dijo, estás embarazada de 7 meses. Yo empecé a entrar en negación Claro. y ¿Cómo la reaccionaste? doctora, Qué sentiste en sí, ese momento? en llanto, no, es en negación. O sea, Ujú, yo ujú, ahorita, ¿no? Me siento mala mamá en ese momento, porque ujú, sí entré en una negación tremenda y que no, yo no puedo estar embarazada, yo no lo quiero, yo no estoy para esto, yo no estoy preparada para ujú, ser mamá. ujú. Y la Además, tu doctora solo vida, como tú me atinaba, habías dicho, estaba enfocada en otra cosa en ese momento. Tú estás trabajando, haciendo una sí, o sea, segunda carrera, en otra. proyectada para Claro, otra cosa. claro. Y la doctora me trataba de calmar, me Ujú, decía como que no, pero mire, incluso como que ya se te puede saber el sexo, ¿quieres saberlo? y Me en ganó ese el chisme, sin momento mentirte, me ganó el chisme. le dijiste Porque, que sí. sí, le dije que sí. Ya. Y me dijo, es un varoncito. Y es algo Ujú, curioso porque ujú, ujú, toda mi vida yo siempre he sentido que yo había nacido para ser mamá, sí, pero ujú, obviamente no en esa etapa de mi vida. ujú, Ya me estaba preparando incluso para ujú, formar mi familia, ujú, como te lo comenté, ujú. y siempre había deseado un niño. Toda mi vida había deseado un Mm, niño. O sea, yo decía, mm. yo he nacido para ser mamá Entonces, de un niño, así. en ese momento estabas en negación de lo que estaba pasando, pero al mismo tiempo con ese pequeño elemento conectaste un poquito. Ujú, Sí,
sí, como que sentí que Ujú, dije, bueno, cosa de Dios, ujú. como quien diciendo, bueno, mira, te voy a dejar embarazada, por más que no quieras, pero por lo menos te voy a dar un varón, que es lo que tanto has querido, o Ujú. sea, ¿no? Como para que lo sientas un poquito deseado, porque obviamente yo entré en negación en ese Claro. momento, ¿Tu mamá estaba contigo y en el consultorio en ese punto, cuando la doctora te no, dice tienes 7 meses de embarazo? no, mi mamá todavía no está, mi mamá, o sea, la doctora me dijo, ¿qué es lo que quieres hacer, no? Y lo Ujú, que yo atino a decir es, quiero llamar a mi mamá porque mi ujú, mamá está, ujú. poniéndose las vitaminas en el piso de arriba. Y Cuando bueno, la doctora te dice qué es lo que quieres hacer, ¿a qué se refería? ¿Quieres llamar a alguien? claro, sí, o me dijo, ¿quieres Ok. esperar? ¿Quieres que, no, qué quieres hacer? ¿Quieres Porque irte? ¿Quieres? claramente veía que tú estabas chocada. Claro, Estaba en un estado muy claro, vulnerable, o sea, yo estaba claro, en llanto, en llanto, en llanto, claro. No, y no era más qué que quieres llanto, hacer en el sentido de guardar al bebé o no, porque a esa edad igual gestacional imposible, no no, te y era va a dar totalmente, ninguna opción la doctora. No, no era, totalmente claro. imposible. Además de que se me mezcló todo, se me mezcló el hecho de que yo no estaba preparada, mi Ujú, relación ya había acabado hace mucho tiempo, eh, y bueno, mi claro. relación fue muy tóxica Mm, al terminar, entonces, ujú, o sea, se me vino mil cosas en la claro, cabeza claro, claro, y claro. entré en un Súper estado de pesado. negación tremendo, pero Mm, tremendo de que en llanto, no, o sea, no ujú. podía. Llamé a mi Claro, mamá estabas desbordada completamente. totalmente y llamé a mi mamá y mi mamá se rió, pero yo pensé que es sarcasmo, la verdad, pero no, se había reído como de De nerviosismo, nervios. claro, y me dijo como que algo me decía que tú estabas embarazada, me dijo. Pero ya, Sexto mira, ahorita sentido. bajo. Sí, bajo ahorita. Y bajo corriendo. Me dice que se sacó La la vía. vitamina, sí, la vía, y que bajó, entró conmigo al consultorio, y yo en llantos. Y mira que ni por acá se me cruzó preguntar cómo está el bebé. Porque mi Mm, mamá, evidentemente, como yo vivo con mis papás, sabían todo lo que yo había hecho, el entrenamiento, ujú, ujú, el de ujú, colorarme el cabello, ¿no? Mil cosas. Entonces mi mamá lo primero que le dice a la doctora es como, doctora, ujú, ¿cómo está el ujú, bebé, no? ujú, ujú, ujú. Yo me sentí peor, pues, porque dije, a mí no se Claro. me cruzó preguntar por el Bueno, pero es bebé. que también es una situación tan particular que creo que para empezar no tienes la culpa de nada, ¿no? Pero en esas circunstancias menos todavía. ¿Y entonces qué le dijo la doctora? Y la doctora le dijo que sí, que era un bebé muy sano, que Ujú, había visto bien, que incluso que estaba súper formado, que sus órganos estaban bien. ujú, Y ya, bueno, felizmente, gracias a Dios, en ese entonces mi mamá fue un gran apoyo, ujú. sinceramente. Ella fue quien le dio la noticia a mi papá. Mi papá nos vino a recoger, ¿no? De ¿Y le dio la del noticia por teléfono o le dio la No, noticia no, cuando la mira, recogió? para serte sincera, yo creo que Ya, sí, se lo dijo por teléfono, se, se le había porque cantado. sí, porque luego cuando nos recogió y nos subimos al carro, mi papá decía como que, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estás así? Y Ujú, yo, no puedo hablar. Yo le dije ujú, como que hablamos llegando a la casa. mm, Y aquí es donde yo digo que creo que sí sabía antes, porque cuando yo suelo decirle a mi papá, hablamos en la casa para ujú, cualquier cosa, me dice, ujú. perfecto, lo hablamos en la Claro, casa. no se angustien. Pero ese día, sí, pero ese día Ujú, era, no, quiero saber ahorita, mm, dímelo. Entonces era muy sospechoso. Y mi mamá atina a decirle como, bueno, lo que pasa es que Vanessa está embarazada. Y mi ujú, papá es como que, yo siento que más actuó, fue como, ujú. ¿qué? ¿Cómo así? O sea, fue muy obvio, Ya. fue muy obvio. Y cuéntame Pero una cosa, la doctora, ¿cómo reaccionó? Porque, o sea, el embarazo críptico no es tan frecuente, ¿no? Sobre todo un embarazo críptico de 7 meses en el que además ella ve que un abdomen está completamente plano, o sea, porque yo creo que hay embarazos, yo creo que es más frecuente quizás tener embarazos ocultados, ¿no? En los que una persona tiene sí, un poco de sobrepeso y dice que no sabía, pero un embarazo era una críptico persona así delgada. como tal yo creo que no se ve tantas veces en una carrera. Entonces, ¿cuál fue la reacción que tuvo ella cuando vio lo que estaba pasando? La doctora en realidad, como era una ginecóloga que en verdad frecuentaba de vez en cuando, porque mi Ujú, ginecóloga como tal es la ujú, que en verdad era de otro lado. ujú, Solamente que como ella estaba de viaje, yo en ujú, realidad no podía atenderme con ella. ujú, Entonces, particularmente la que me atendió cuando me enteré de mi embarazo, ujú, ella en verdad no había tocado ningún tema, o sea, sí me llegó a decir ujú, que sí sabía y que tenía conocimiento de este tipo de embarazo, ujú. que asumo que han de saber por lo mismo que es parte de Claro, su carrera, pero que no le había pasado ningún es la caso. primera vez. Pero cuando yo ya empiezo a ir a mis controles, Ujú, no para mi embarazo y todo eso, eh,
la doctora que me atiende sí había tenido casos de embarazo crítico porque era Mm, una doctora rusa, mm, entonces ya tenía como más experiencia. ujú. Y a partir del momento que tú te enteras de este embarazo, que digamos vuelves a tu vida, hay cosas físicas que te empiezan a suceder que no se habían manifestado antes, porque tengo entendido que eso pasa mucho con los Sí. embarazos crípticos, que desde el momento que ya el embarazo sube al nivel de la conciencia, o sea, ya digamos tomas conocimiento de tu embarazo, tu cuerpo empieza a mostrar síntomas que no mostraba antes. Sí, o sea, de hecho, ya yo después también me metí a investigar y todo, Ujú, y de hecho el embarazo, sea crítico o un embarazo normal, ujú, en ambos casos aplica mucho la psicología, que cuando claro. apenas el cuerpo de la mujer lo sabe, Ujú, el ujú, cuerpo toma conciencia y empieza a desarrollarse un poco más. ujú, ujú. Entonces, efectivamente sí, cuando yo ya me entero que estoy embarazada, a la semana me crece la barriga, pero no era una barriga ni siquiera de 7 meses, mi barriga a los casi ya entrando para 8 meses, Ujú, era como el de una mujer con 3 meses de embarazo, o sea, ujú, ujú, era muy chiquita. ujú, ujú. Entonces, ese es lo único que me pasó. Después de ahí, como que antojos, pero eso sí me pareció muy raro porque Y los era como una movimientos, sensación, eso es lo que justo iba a tocar. El tema de que todo el mundo, cuando yo grabé mi experiencia sí, con el embarazo crítico, sí. todo el mundo se puso a decir como es imposible porque a los 5 meses, en verdad, eh, una mujer ya siente los movimientos del bebé, Ujú, pero en mi caso no, yo ujú, nunca lo sentí. De ujú, hecho, algo que sí me pasaba era que yo sentía como gases ujú, retenidos, ujú, pero cuando yo luego le consulté esto a mi ginecóloga, o sea, la que ya me ujú, atendió ujú, para el parto y ujú, todo eso, me dijo que no eran ni siquiera los movimientos del bebé, eso eran hipos del ujú, bebé. ujú, Entonces, movimientos como tal yo jamás tuve. ujú, Los tuve cuando ya incluso estaba entrando del octavo para el noveno mes. O sea, ya ujú, era, pero de que se movía demasiado, ujú, demasiado, demasiado, ahí recién, pero en verdad se ujú, demoró en ujú. moverse, pero mi duda era cómo está vivo porque no se fue. Entonces, Claro. pero sí, estaba vivo, solamente que se movía muy despacito, entonces Mm, no era muy notorio los sí. movimientos, ¿no? Lo que normalmente les pasa a las mujeres es que en el primer trimestre no puede sentir nada porque es un embrión y luego es un feto, pero muy chiquito, entonces no se siente el movimiento. Normalmente durante el primer trimestre es que las mujeres están un poco más nerviosas porque no tienen forma de saber qué está pasando con el bebé y todo es muy abstracto, ¿no? O sea, es la prueba de sangre y la Claro, ecografía, pero no sientes, no sabes, y es entrando al segundo trimestre que normalmente se empieza a mover, lo empiezas a sentir y ahí tú misma ya controlas y sabes que todo está bien, sí, ¿no? Este, claro, y ya el tercer trimestre se vuelve más tranquilo porque ya no tiene espacio para moverse. sí. ¿Y tú sabías qué cosa era un embarazo críptico antes de que te sucediera? ¿O cuando a ti te cae esta noticia fue el doble shock, no solo de enterarte de pronto que estabas embarazada y además, ¿qué es esto? ¿No? O sea, como, pero si no tengo panza, porque eso también debe ser como Eh, muy... o sea, en verdad, yo ya había visto casos. Ah, ok. O sea, pero había sido como que un caso en las quinielas que yo lo había visto hace años en Ujú, redes. ujú, Y yo ujú, o sea, me acordé de este caso cuando ya ujú, me pasó a mí. Porque mm. yo me acuerdo que lo pasé, fue como, imposible. Fue como, No, está sí, porque mintiendo, está mintiendo. sí, sí, fue como que lo vi y fue como que en redes y fue como, claro, fue en TikTok también, pero Ujú, fue cuando en sus inicios, cuando, o sea, tenía otro nombre, ni siquiera era ujú. TikTok, ¿no? Ok. Y me acuerdo que salió una chica diciendo que me enteré que estaba embarazada cuando ya fui a dar a luz, ¿no? O sea, fue más random todavía el de ella. Y fue Sí, como, sí. imposible. Y simplemente, como yo decía, no quiero manifestar, lo pasaba, ¿no? Entonces, no quiero enterarme, decía. Claro, no Pero quiero ni ya saber. sí, pero luego cuando ya me pasó a mí, me acordé y dije, oye, me acuerdo que yo había visto esto en Ok. redes, ¿no? Entonces, al menos Pero tenías no. como esa pequeña ancla para Mm, no sentirte sí, tan sí, perdida, ¿no? Porque si no debe ser sí, muy, muy chocante. sí. Y a medida que avanzaban las semanas, bueno, ya no te quedaban tantas semanas de embarazo porque te enteraste al séptimo mes, entonces te quedaban 2 meses, 8 semanas para llegar hasta tu parto. ¿En algún momento tú sientes que te empezaste a sentir un poco mejor? ¿Sientes que quizás empezaste, no te voy a decir a desear este embarazo, porque en verdad no lo deseabas, ¿no? Y no hay por qué maquillar eso, no es algo malo, pero quizás empezaste a hacer un poquito las paces con la situación o hasta el final del embarazo fue duro?
Mira, yo una vez escuché a una influencer decir como del extranjero que Ujú, decía como que ella tampoco había estado esperando a ese bebé en su vida, o sea, ujú, en ese momento de su vida, pero sí que en algún futuro lo deseaba, ¿no? Entonces ella dijo como, este es un bebé quizás no planeado, pero sí deseado. ajá, Entonces yo me sí. quedé con eso y dije, Mm, creo que es mi caso. O sea, ujú, pero no deseado de que porque lo quiero ahorita, ¿no? ujú. Sino deseado porque sí te visualizaba en un futuro. O Sí, sea, estaba en tu yo sí plan quiero de ser vida. madre, Ujú, quiero ser madre. Y de hecho, yo sabía que había llegado al punto para ser madre, pero no en este momento de mi vida, claro. ¿no? Entonces, bueno, yo te mentiría si te digo que cuando yo seguí embarazada, de que, bueno, ya asimilo, que no sé qué, no, Ujú, mentira. O ujú, sea, lo que sí me pasó es que yo, al saber que todo lo que sentía, lo sentía ujú, mi bebé, era como hablarle y decirle, mira, te quiero explicar que ujú, realmente tú no tienes la culpa de nada, ujú, no es que yo te tenga desprecio, no trataba de, en ujú, verdad, de explicar la ujú, situación como si estuviera hablando con alguien de mi edad, ¿no? ujú, Como para que él sepa que quizás yo no quería que él viniera en este momento de mi vida, ujú, pero que estaba dispuesta ujú. a amarlo como sea, porque sabía que yo lo quería a él quizás de acá a unos 5 años, pero al fin y al cabo ya estaba aquí, ¿no? Entonces, eso es lo que yo trataba de comunicar. Y para serte sincera, Ujú, todo el mundo siento que en redes las mamás hablan de que cuando reciben al bebé apenas ujú, nacen y que lo amo y ujú. que no, mentira. O sea, cuando yo recibí a mi hijo fue como, te abrazo, sé que eres un bebé, eres un ser inocente Ujú, y tengo esa, como esa sensación de querer cuidarte y de protegerte, ujú. pero no siento ese instinto de conexión de madre e hijo, Claro, ¿no? claro, claro, me parece súper esperable además. O sea, el espacio del podcast es un espacio materno, pero muy sincero, ¿no? O sea, no tratamos nunca de edulcorar la maternidad, más bien hablamos todo el tiempo de, por ejemplo, la ambivalencia materna, que puedes sentirla desde el embarazo al momento del nacimiento, incluso durante todo el puerperio, durante toda tu maternidad puedes sentir ambivalencia, no tiene nada de malo, ¿no? Que sentir que amas a tus hijos y bueno, por momentos te desesperan o por momentos sientes como que quiero, no quiero, es parte de la maternidad en realidad. No, no tiene nada de malo y en tu caso además me parece que está como incluso más justificado porque todo fue tan Sí. sorpresivo con 2 meses para digerir lo que estaba pasando sin ninguna, digamos, posible salida, ¿no? Además, simplemente teniendo que Eso. procesarlo y bueno. Entonces, tú sientes que hasta el final el embarazo fue duro. De lo que me cuentas, siento igual que hay algo bonito, ¿no? Que es que estabas tratando de ser muy honesta con tu hijo desde el inicio, como dándole explicaciones sobre lo que estaba pasando realmente y al explicarle a él, te lo estabas explicando a ti también, ¿no? O sea, es una forma de Claro. procesar lo que está pasando. Sí, o sea, de hecho es lo primero que yo hice, era como tú no tienes la culpa de nada, o sea, olvídate. Ujú, Y bueno, y también dentro de nuestra conversación era como, igual no es tu culpa, es totalmente mi responsabilidad, ¿no? Yo qué esperaba, ¿no? O sea, totalmente mi responsabilidad. Él es súper inocente dentro de todo esto, pero yo empecé a sentir esa conexión madre-hijo recién como a los 2 meses, o sea, a los ujú, 2 meses de ya tenerlo ujú, en mis brazos, porque sí, o sea, sí me nacía el hecho de cuidarlo, ¿no? Como te digo, de protegerlo, pero es porque yo soy muy así, o sea, incluso hasta ujú, con mis hermanitos menores, ¿no? ujú, Yo soy una persona muy sensible que si yo ujú, veo a un niño en la calle voy a querer incluso llevármelo a cogerlo, o ujú, sea, así ujú. soy. Y no por eso me van a hacer el instinto materno con el niño, ¿no? Simplemente que es porque Claro, yo soy así, o sea, tú eres una persona pero responsable y además una persona como con tendencia a cuidar, pero es sí, diferente eso que el vínculo madre-hijo como tal, que ya lo has ido construyendo. totalmente. Pero en realidad las mujeres que desean y buscan y planifican un embarazo también se pueden llevar muchas veces con la sorpresa de que cuando nace su hijo no se vinculan de forma inmediata y el vínculo se construye. Así que en Sí, realidad eso también es muy, muy real, ¿no? sí, sí, sí. Y cuéntame un poquito, cuando tú estabas ya al final del embarazo, ¿empezaste de alguna forma a prepararte para el parto? ¿Qué tipo de parto estabas visualizando? O sea, todo era muy sorpresivo, pero me imagino que igual alguna visualización del parto tuviste quizás. ¿Estabas también preparando la llegada de este bebé de alguna forma o no? Porque a veces no preparamos cosas, incluso el hecho de pensar en un nombre.
Cuéntame un poquito de ese aspecto. Sí, eh, en realidad yo siento que aquí entra mucho el apoyo de mi familia, ¿no? Ujú, Mi familia en realidad fue un núcleo ujú, que siento que fue el que me ayudó a llevar todo este embarazo de la manera más correcta mm, en términos de salud mental, ¿no? O sea, importante. cuando yo me entero Mm, de mi embarazo, ujú, incluso, eh, incluyendo, o sea, incluso de que mis tíos, primos, todos me ujú, dicen a mí como que, bueno, ¿quieres un baby shower? ¿No quieres? Y yo ujú, como que, claro, bueno, o sea, en verdad lo dejo claro. en sus manos, Mm. normal, y, o sea, fue así, ¿no? Yo con respecto al nombre, en verdad, yo ya tenía un nombre hace tiempo. Ya, ok. Sí, yo me acuerdo que incluso yo quería que mi hijo se llame Santiago, pero Ujú. cuando mi mamá sale embarazada de mi hermano el chiquitito, pide como que sugerencias y yo le di mi nombre y le dije, ay, Santiago, y mi mamá dijo, ay, me gusta Santiago, y ya le puso Santiago, Te lo robó. pero yo tenía un nombre, sí, me lo robó, entonces cuando yo me entero que estoy embarazada, que fue un sábado, Ujú. yo para el domingo ya tenía el nombre, porque yo ya tenía mi segundo nombre en la lista guardado, dije Emiliano, ¿no? Y entonces mi hermanito entra y dice, no, pero yo creo que lo llame Santiago. Y le digo, no, mi amor, pero es que tú ya te llamas Santiago, le digo. Y me dice, pero llámalo Emiliano Santiago. Y dije, Ok. ah, buena idea. Y de ahí nació Emiliano Santiago. Milán Santiago. Ok, entonces sí estabas preparando un poquito su llegada, o sea, habías preparado un nombre porque yo también he escuchado, por ejemplo, de casos de embarazo críptico en los que la negación está ahí hasta el final por el nivel de shock también, ¿no? Entonces no hay preparación, digamos, de la parte material, ni tampoco del nombre, ni de nada, ¿no? Como que la persona se queda colgada, que también puede ser una reacción muy natural. Pero en tu caso estabas ya preparando algunas cositas, ¿visualizabas tu parto de alguna forma? ¿Cómo te preparaste al parto? Bueno, cuando yo me entero en realidad del embarazo y Ujú, ya voy con mi ginecóloga ujú, y ella me comenta el tema de los ejercicios que hay que ujú, hacer para que te ayuden a la hora del parto natural, porque yo ujú. estaba para parto natural, Claro. eh, me doy cuenta que los ejercicios eran igualitos, igualitos sin mentirte a los ejercicios que yo hacía cuando tenía que calentar para hacer piernas y glúteos. Entonces Ya, prácticamente inconscientemente me había preparado todo este tiempo, estaba lista, ya. estaba lista. Entonces era como, yo ya hice estos ejercicios, lo seguía Ujú, haciendo ujú, claramente. ujú, Como te dije, yo estaba para parto natural, ujú, pero en el trayecto, justo faltando unas 2 semanas aproximadamente para ujú. mi fecha programada, eh, me hacen este tema del, no recuerdo el nombre, pero es como para escuchar los latidos del bebé como por Monitoreo 30 fetal. minutos. ¿Te hacen un monitoreo fetal? Eso. Ujú. Sí, me O hicieron alguna. un monitoreo fetal. No, sí, fue un monitoreo fetal Ya. y me comentan que los latidos de Emiliano estaban bajando. Ajá. Y yo entré en llanto, o sea, yo entré en llanto porque me hice mil ideas de que se me va, y ahí incluso yo también me di cuenta y dije, sí lo quiero, ¿no? Porque Mm, es para que me mm, para que ella llore y me haya afectado de esa manera. Ese mismo miércoles entré como que a full exámenes y ujú, al día siguiente ya estaba tempranito para la cesárea. ujú. Ok, entonces finalmente tu hijo nació por cesárea. Em, Sí. ¿Cómo te fue cómo te fue con este parto? ¿Cómo fue conocer a Emiliano después de tan poco tiempo gestándolo en tu mente, ¿no? Porque todas gestamos 9 meses con el cuerpo, pero también con la En la mente, mente, ¿no? con Entonces, la mente sobre tú lo todo, siento gestaste yo. 9 meses, o sea, casi 9 meses con el cuerpo, pero 2 meses con la mente. Entonces, ¿cómo fue el encuentro con, Sí. con Emiliat? Cuando ya yo recibo a Emiliano, porque fue en un SAS que lo sacaron y yo ni enterada, o sea, fue de un momento a otro y yo, de nada Emiliano estaba acá al costado Sí, la y cesárea es súper bueno, súbita, no te permite como que transitar el proceso de parto, ¿no? no, porque fue como que ya me Súbito. echaron y, sí, fue como que me echaron y de la nada, en 2, 3 minutos fue como, ¡sus! Mm. Salió. Y Emiliano estaba llorando, 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 y me lo ponen acá y se calmó. Y eso me pareció, o sea, más que por el lado maternal, me pareció loquísimo. O sea, fue Ujú. como, wow, o sea, sí, Mm, sí, sí conecta, o sea, el bebé sí conecta, el por bebé sí conecta desde supuesto, el día uno. por Y me supuesto. pareció un poco egoísta de mi parte porque era como yo, perdóname por no conectar de esa manera contigo, ¿no? Bueno, es poco a Pero poco. Pero es verdad que el bebé sí, inmediatamente, el bebé sí, conoce a su madre, el bebé ha escuchado su voz, el bebé conoce su olor, exacto. y además el bebé está programado como cualquier mamífero para querer
el contacto inmediato, porque eso es lo que lo hace Sí. sobrevivir, ¿no? Entonces el bebé sí es verdad que es muy mágico eso, Pero sobre todo me pareció loquísimo. Cuando dejó de llorar, yo dije, wow, o sea, tu poder, qué loco, qué tu poder, poder, exacto, qué poder. mi poder. Sí, ok, entonces ese fue como un momento, un encuentro en el que tú no estabas todavía como totalmente vinculada, pero que es lo más normal del mundo en realidad, y Emiliano sí, y te topaste con ese con esa Sí, pequeña magia. ¿Cómo sí. te fue en el posparto, digamos, los días siguientes, las semanas siguientes? ¿Querías dar de lactar o no? ¿Lo pudiste hacer? ¿Qué tal fue lo del vínculo? También, ¿cómo te sentías en esta maternidad en la que acabas de aterrizar de forma un poco sorpresiva, ¿no? Cuéntame eso. Sí, mira, para serte sincera, el posparto fue fatal, fatal, o sea, en tema físico, Ujú, porque yo soy una persona que me considero muy activa, entonces, ujú, de aquí para allá, que deporte, ujú, que me voy para allá, entonces, eh, estar como literalmente postrada en la cama fue como una semana, o sea, una semana, y me sentía súper, ¿cómo decirlo? Eh, o sea, no me sentía proactiva, no, me sentía que en realidad no servía para nada porque estaba en la cama y no podía hacer nada. O sea, me dolía demasiado, era horrible. Yo sé que otras mujeres como que dicen que no les duele tanto, o sea, les duele, pero como que no tanto. Yo no podía pararme. Es más, en un momento me caí, o sea, por intentar levantarme en plena madrugada a darle el pecho a Emiliano, me caí de mi cama. Entonces fue como, yo lloré, o sea, no todas las noches, pero habré llorado más que nada porque me sentí ujú. incapaz de poder atenderlo a él, a pesar de que tenía todo el apoyo. Estabas eh, acompañada en la clínica. sí. Ujú, Bueno, pero más que nada en realidad fue cuando llegamos a mi casa, porque en la ujú. clínica sí como que en la noche se lo llevaba para que la mamá pueda descansar, sí, 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 pero durante el día te lo daba. Ujú. Y no, Este, y promovían la lactancia materna en la clínica, porque si se lo llevaban toda la noche, me o sea, imagino sí que la le daban fórmula. sí le daban fórmula en la Ujú, noche, solamente en la noche. Pero era curioso porque Emiliano desde ahí decía de que era bien dormiloncito. ujú, Y es verdad, es bien dormilón. Entonces, el posparto para mí fue muy chocante el tema físico, ¿no? ujú, Era como, no ujú, puedo levantarme a hacer esto cuando ujú. estoy acostumbrada a hacer yo todo. Y que eres muy Eh, me, joven, además, muy me activa, dolía muy joven. demasiado. Ujú, Sí, y ya cuando llegué a la casa en la segunda semana, ya me sentía bien porque ya podía hacer mis cosas, pero igual era como que en mi casa tenía a mis papás diciéndome no hagas tantas cosas porque se puede abrir la herida y mil cosas, ¿no? Ta, ta, ta. Yo estaba loca por regresar al deporte. ujú, Bueno, aún, o sea, hago, pero no como antes. No es que ujú, vaya al gimnasio, lo hago en mi ujú, casa porque de ujú, alguna manera Emiliano está chiquito. ujú, Pero en temas de salud mental, por decirlo ujú. así, en el tema Sí, del posparto, yo creo que lo sobrellevé bien, pero ya. fue porque cuando apenas yo me enteré de Emiliano, fue porque yo empecé a leer mucho y yo sabía que muchas mamás caían en depresión Ujú, y yo no quería que me pase eso. Entonces yo me dediqué a investigar bastante. Entonces me dediqué a trabajar eso. No te voy a mentir que hay días en los que me pasé quizás llorando porque ujú, me cuestionaba el por qué me pasó esto a mí en este momento de mi vida, ¿no? ujú, Pero realmente no considero que haya caído en depresión y esto definitivamente es gracias a mi familia ujú. porque Sí, de alguna manera me han ayudado demasiado. claro, claro. Tú me estabas comentando eso hace un rato durante el embarazo y creo que es súper importante, ¿no? ¿Qué Sí, tipo de apoyo, qué tipo de mirada tenía tu familia sobre lo que había pasado? O sea, para empezar, ¿había una confianza en ti de que realmente era un embarazo crítico o fuiste cuestionada? ¿Cómo fue esta parte? Porque creo que mucha con mi gente a veces entorno. lidia con un entorno complicado en ese sentido. Olvídate, mira, con mi familia, yo Ujú, vivo con ellos. ujú, Ellos me han visto todos los días. Entonces, evidentemente en la vida se les va a cruzar que les haya escondido el embarazo, porque ujú, pues yo incluso salía con blusitas hasta arriba, ujú, o sea, ujú, no. Eh, pero, bueno, justo hace poco, de hecho, ujú, me entero, no por, o sea, no precisamente en mi círculo, pero sí como que era círculo de alguien cercano a mí, ujú. que
bueno, que en su momento hicieron comentarios como es imposible que le crean, no es imposible que le haya pasado esto, es Ujú. imposible para mí que ha escondido su embarazo adrede. Mucha Y en verdad, suspicacia. Mm, demasiada, demasiada, porque en verdad yo digo, en verdad les da en el cerebro como para pensar que yo sabía de mi embarazo y a pesar de saberlo, decidí, mm, no sé, decolorarme el cabello, mm, ponerme el peso de 180 kilos en el útero, mm, medicarme, o sea, mm, tan mala persona me creen como para saber que estoy embarazada y aún así hacer cosas que realmente están prohibidas y afectan al bebé. O mm, sea, es lo que yo me pongo, o sea, si yo me pongo del otro lado, o sea, digo, en verdad, desde ahí nomás descarto, ¿no? Y mm, sobre todo porque es gente que de alguna manera también me vieron. ujú, Entonces, yo digo, ustedes mm. me han visto y qué más prueba que esa, ¿no? Entonces, Claro. Yo creo además que el embarazo críptico es un fenómeno de salud mental, digamos, y mucha gente simplemente no lo sabe, no conoce, entonces entran en suposiciones que en verdad son un poco feas, cuando en realidad es algo que sí existe, ¿no? Y que está totalmente fuera de lo que la persona puede decidir, y de su responsabilidad también, ¿no? Pero como siempre en los temas de salud mental existe un mucho desconocimiento, ¿no? sí, y de hecho cuando yo cuento esto Ujú, en mis redes, ujú, había muchos comentarios que decían, yo no creía en esto hasta que le pasó era como a mi prima, a mi amiga, a mi ujú, tía, o sea, y era como, o sea, sí, sí he sido, ¿no? Sí he sido, pero no he sido capaz de poder poner en duda en el sentido de hablar con alguien más y opinar porque no es mi tema, ¿no? Entonces, ujú, algo que sí yo me puse a pensar es que realmente a la gente le hace falta un poco más, ser más empática, ¿no? ujú, Porque, o ujú. sea, ok, tú Claro. puedes no creer, optar por Ujú, no creerle a la ujú. persona, pero por último, guarda Claro, silencio. claro, Como bien dicen, si no no es tienes tu nada vida. bueno que opinar, no Ujú, opinas. ujú. Y es así, porque finalmente, si uno sabe por el trayecto que pasa una madre en pleno embarazo, o sea, es terrible porque tienes mil hormonas, tienes mil cuestiones acá en la Claro, cabeza y además tú y misma estabas en shock por lo que estaba pasando, entonces no exacto, necesitas una carga adicional tampoco, ¿no? exacto, totalmente. Ujú, Entonces yo creo que, o sea, las personas que incluso que no son madres y están escuchando este podcast, creo que no está de más decirles que aprendan a ser más empáticas con con las mujeres, ujú. ¿no? Madres que están en pleno embarazo o Y incluso en el además, posparto. claro, incluso más allá de simplemente las mujeres embarazadas o las mujeres madres, en nuestra sociedad siempre hay mucha suspicacia alrededor de las mujeres, ¿no? Siempre se supone cosas acerca de ella, la sociedad se permite comentar, opinar, decir, ¿no? Que en realidad Sí. es un comportamiento que no debería estar ahí para nada. ¿Cómo dirías que fue evolucionando tu relación con Emiliano a medida que fueron pasando los meses, ¿no? Porque él ahora ya tiene 6 meses. Sí. ¿Cómo te sientes? Porque estás todavía, en realidad estás en puerperio, vas a estar en puerperio por 3 años enteros, todavía Sí, se sigue construyendo mucho el vínculo durante todo ese periodo, ¿no? Imagínate, mi hija tiene 4 años y medio y yo no siento para nada que yo sea la madre, ¿no? Ni hablar, es como todo el tiempo estamos construyendo. Todo el tiempo sí, estamos construyendo, resignificando, vinculándonos. Y yo sé que 6 meses todavía es como pronto para tener un panorama, pero ¿cómo demasiado. sientes tú un poco las cosas en estos meses que han pasado? Y mirando hacia atrás, ¿no? Que debe ser como, wow, ¿esto me pasó a mí? Sí, y yo de hecho yo aún no me siento mamá, o sea, Mm, no porque no tengo una conexión, porque de hecho ujú, yo ya considero que tengo una conexión increíble con Emiliano, pero justo hace poco con un grupo de amigas que son mamás, es como ujú, les digo, o sea, es mi primer día de la madre, pero, o sea, yo no me siento mamá, o sea, no me siento como mm, tal, ¿no? mm, Y no sé si se deba a algo en particular, pero sí considero que ya tengo una conexión mucho mayor y de hecho me siento alegre de eso porque no me sentía capaz al inicio, sobre todo por la manera en cómo yo recibí la noticia, ¿no? ujú, Me creí incapaz, la verdad, pero siento que la conexión que actualmente yo tengo con Emiliano es increíble, es demasiado bonita, es demasiado tierno, o sea, mi bebé, yo lo miro, me mira en las mañanas y no sé, o sea, simplemente nos reímos cuando yo llego de la oficina, o sea, se muere por mí, yo me muero por él. O sea, yo lo único que pienso al regresar ya de la oficina es como ya quiero llegar a casa para abrazarlo, para ujú, tenerlo, para pasar el fin de semana con él. ujú. Y eso es algo que pues a inicios no me pasaba tanto, ¿no? Era Claro. como, bueno, lo voy a cuidar porque es un Ujú, bebé inofensivo y, ujú, ¿no? Inocente entre todo esto.
pero no nacía como esa emoción, ¿no? Ujú. Y ahora sí, sí me da esa emoción. Y es más, me da la emoción de llevarlo a todos lados, de que lo conozcan, de que lo vean. Entonces, ha Ujú. evolucionado muchísimo y como tú dices, yo miro para atrás y es como que me sorprendo de mí misma, ¿no? O Mm, sea, porque siento que estoy sobrellevando lo mejor de lo que pensé, mm, porque en su momento yo sentía que el mundo se me caía a pedazos, claro. porque yo sentía que todos mis planes Mm, se iban. qué Y difícil, claro. mi mamá me dijo algo que en verdad hasta ahora se me ha quedado, y es como, es que tus planes no tienen por qué desaparecer, simplemente los estás como alargando un poquito, o sea, Aplazando un poquito. aplazando. Ujú, Ajá, es claro. como, te vas a demorar quizás un poquito más, pero no es que los estés dejando de lado, ¿no? Y Claro. eso a mí se me quedó hasta ahorita, ¿no? Sí. Me parece súper interesante y súper bonito. Igual, como te decía hace un rato, incluso las mujeres que tienen embarazos y maternidades planeadas, deseadas, buscadas, encontradas, a veces, o no a veces, sino casi siempre se sienten en el posparto y en todo el puerperio en un momento en el que se redefinen completamente y a veces habiendo querido y planeado, igual se Sí, sienten como que les ha caído un meteorito encima, ¿no? Y eso también hay que normalizarlo mucho porque en realidad es un cambio tan enorme que no tendría por qué no total. marcarnos, ¿no? Totalmente. Es que es un shock emocional. O sea, yo he tenido amigas, o sea, de hecho, de mi edad, que sí han planeado ser madres Ujú, ujú, antes ujú. y aún así les ha chocado, ¿no? Como tú lo mencionas, pero creo que es porque realmente así tú te prepares toda tu vida para ser madre y ya lo hayas planificado y todo, y llega el momento, a la hora y la hora, tú no sabes, porque realmente ni siquiera vuelves a ser tú misma en el sentido de que Claro, tus hormonas ya no son las mismas, o sea, tu cuerpo tu tampoco es cuerpo ya el no es el mismo, mismo, tu rutina no, ya no es la misma, ni tu tus mente ya no es la pensamientos. misma, claro, Exacto, no. completamente. Entonces, siento que tú no puedes hablar por alguien que todavía no conoces. O sea, Claro, mi es anterior una Vanessa, reconfiguración total. exacto. Mi anterior Vanessa no puede opinar por la Vanessa actual que ya es mamá. O sea, ya, si alguien me conoció antes de ser madre, ya no me conoce. O sea, no me conoce. Claro. Y ahora tú has regresado o sea, ¿en qué punto regresaste? No sé si a estudiar, a trabajar, ambas cosas. Mira, nunca dejé la universidad. Ujú, Yo le iba a dejar, ujú, pero estando embarazada lo ujú, seguí llevando. eh, y justo era virtual, pero tenía un solo curso presencial. ujú, Y siento que eh, mi profesora de justo el curso que llevaba presencial fue como un angelito, ujú. porque hubo una etapa en el embarazo en el que yo estaba como en, ¿cómo se dice? En riesgo, estaba en Ujú. riesgo, Ok. porque tenía mucho, el líquido amniótico Ujú, estaba en exceso ujú. y eso podía afectar al bebé. Ujú. Entonces me mandaron a descansar, se lo Ok. comenté a mi profesora y mi profesora me dijo, pero ¿qué estás haciendo aquí? Anda a descansar, Ujú, no vengas, entra a las clases por Zoom, ujú, y bueno, también solamente tienes que venir si es que es examen, ¿no? Vente para el examen, nada más, ¿no? ujú, ujú, Entonces, era un tema así y siento que la vida se me acomodó tan bien ujú. que siempre digo, Emiliano es un niño mandado por Dios, o sea, no hay, para mí no hay de otra, o sea, más allá de que si hay gente que cree en Dios o no, para mí es así porque, o sea, haberme enterado a los 7 meses Ujú. y haber pasado por todo lo que pasé, cosas que realmente están previas en un embarazo Y que él y que esté aún así bien. y que él esté súper sano Ujú, porque lo está, porque le han hecho un examen, este examen que es para prevenir las enfermedades, que no sé qué, y ujú, para ver si es que tiene algo, se lo hicieron y está súper bien ujú, Emiliano, es un niño muy sano, gracias a Dios, y a pesar de ello, que en la universidad se me acomodan las cosas ujú, y en el trabajo, y, o sea, para mí fue increíble, o sea, fue ujú, como, Dios, como que te voy a mandar a tu hijo porque deben hacer, pero te voy a ayudar como acomodando las cositas ujú, para que ujú. no sientas tanta carga. Una cosa así. Claro. Y una pregunta que te quería hacer como para ir cerrando es que muchas veces las personas que ven una noticia de un embarazo críptico se preguntan, pero ¿a dónde está el bebé si no hay barriga? ¿No? Y piensan que el bebé, bueno, y el bebé crece más hacia adentro, ¿no? Un poco como aplastando los órganos. Y muchas veces la gente que ve una noticia de embarazo críptico se pregunta si el bebé al nacer tiene un peso y un tamaño, entre comillas, normal, ¿no? Que no hay una sola normalidad, es un rango la normalidad, pero muchas veces se preguntan si los bebés de embarazo críptico son bebés que pesan 1 kilo,
o que son muy ligeros. Y de hecho me olvidé de preguntarte cuando te hice la pregunta sobre el parto, ¿no? O sea, cuéntanos un poco para ir cerrando, ¿cómo fue la Sí. anatomía de Emiliano al nacer? Emiliano fue un niño, es más, es enorme. O sea, desde que nació es súper alto, con un peso bueno. O sea, Ujú, ahorita no recuerdo precisamente, pero fue como 3 kilos y algo. ujú. eh, Claro, súper y su dentro talla de la también norma. fue, Ujú. claro, entonces fue casi para 4. Y su talla fue como 50, no, es 50 y tantos, ellos, claro, Ujú. nacen con 50 y tantos, ¿no? Claro, 50, él sí, fue 50, 51 punto, 51. 51 punto, casi 52. Wow. Entonces fue, sí, es bien, de hecho Claro. ahorita va a cumplir 6 meses Ujú, y está usando talla 1. O ujú. sea, olvídate, es enorme, Es un Emiliano, bebé grande. ¿no? Claro, claro. Después encontré la explicación, Ujú, porque sí se lo pregunté a la ginecóloga y ujú, de hecho ella me explicó que es porque se meten en las costillas. Y eso sí tiene mucho sentido porque yo me acuerdo que parte de mi trayecto, cuando yo iba al gimnasio bastante, que fue ujú. ahí, este, yo sentía que me estaba como creciendo la espalda, pero mi explicación era estoy haciendo Claro, mucho superior, entonces voy a claro. entrenar menos espalda, menos brazos, Ujú. siento que le estoy dando muy duro a eso, entonces vamos a bajarle el peso quizás, Ujú. ¿no? Este, pero no era eso, puede ser a Emiliano que estaba metiendo, pues. ¿Y durante el embarazo tú tuviste un aumento de peso? ¿Registraste un aumento de peso? ¿Porque te No, pesabas o no te pesabas en esa época? no, yo no, de hecho yo no me peso, pero es porque Ok. con la psicóloga, Ujú, yo me acuerdo que de hecho lo que me lleva a mí a hacer deporte y a frecuentar a la psicóloga desde el 2020 es el ujú, tema de mi aspecto físico, ¿no? De mi ujú, cuerpo. ujú, Y lo que ella siempre me sugirió fue como dedicas a hacer deporte, lleva tu dieta y todo, pero no te peses. O sea, si ujú. tanto te trauma el hecho de subir, porque me dijo, olvídate, si tú quieres, no sé, crecer, es aumentar músculo y el músculo pesa el doble de lo que pesa la grasa, ¿no? Era un tema así. Entonces, como que si tú terminas pesándote y has aumentado masa muscular, Claro, vas a pesar más. claro. Entonces, ni al caso que te peses. En todo caso, tómate medidas, ya, pero ni medidas me tomaba, en verdad. Yo solo con verme era como, Ujú, si me veo bien, me gusta y genial, y sigo entrenando. ok. Pero, no, de hecho, cuando yo ya me entero del embarazo y voy a mis chequeos, Ujú. me dicen que en realidad estoy muy delgada para ser una mujer con 7 meses de embarazo, ¿no? Y de hecho me dicen, trata de subir un poquito más de peso, porque el bebé prácticamente no pesaba, o sea, no es que no pesaba nada, solo que él se estaba comiendo mi comida y la que era delgada yo, era Claro, yo, ¿no? claro. Porque todo lo que yo estaba comiendo, se lo estaba comiendo él. Exacto. Sí, eso me pasó Y el que subía igualito a con mi peso era hija él, no yo. también. Claro, eso me pasó con mi hija también que nació, Ya. era inmensa, era súper pesada. Y a mí salió el bebé, salió el líquido amniótico y yo era incluso más pequeña que antes del embarazo, ¿no? Sí, Sí. sí, Bueno, yo también de Vanessa, hecho estoy más delgada que antes. sí. Bueno, Vanessa, muchísimas gracias por habernos contado acerca de tu experiencia con el embarazo críptico, que estoy segura que ha dejado sorprendida a más de una, pero es muy importante hablar de estos temas porque suceden, no son tan poco frecuentes y es bueno ir rompiendo mitos, ir informando, educando acerca de que estas cosas pasan, que son reales, para que las mujeres no tengan que pasar ningún tipo de presión más allá de la que ya están viviendo. Así que te agradezco muchísimo. Te mando un fuerte abrazo a ti y otro para Emiliano. Gracias. Un abrazo. Es el fin de este episodio, gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó este episodio, califica el podcast en Spotify y suscríbete a nuestro canal en YouTube. Sé parte de nuestra comunidad mamás.podcast en Instagram y no te pierdas ninguna novedad.